Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aula B, nuestro espacio formativo para el aprendizaje virtual. Hoy continuaremos hablando sobre la atención al público y todo lo que ella conlleva. La atención al público es un proceso de comunicación abierta que se da entre las personas en las cuales existe una gran variedad de motivaciones, emociones, sentimientos, actitudes, valores, entre otros, y que obviamente se da dentro de las organizaciones públicas y las organizaciones privadas. Es todo ese trato que se le dispensa a toda aquella persona, ya sea visitante o personal de la empresa, que quiera una información o que requiera de algo de esa empresa o de esa institución. Dependiendo de la forma en que se dé ese trato, la empresa o la institución tendrá una repercusión en su imagen de manera negativa o positiva. Normalmente, cuando se da una buena atención, esa atención se dice que se reproduce de a uno en uno. Mientras esa mala atención o esa mala experiencia se va a repetir hasta por 10, es decir, que la persona va a comentar y comentar y comentar. ¿Por qué? Porque una mala experiencia no se olvida fácilmente. Y dependiendo de la persona que le diga, esta experiencia además se va a asumir para otras personas como una realidad y como un hecho que entonces se va a traducir como que si la experiencia hubiese sido propia. En el caso de una buena experiencia pasa todo lo contrario. En una buena experiencia simplemente la persona que le va bien con ese trato que se le ha dispensado, simplemente lo acepta como que es el deber ser, y tal vez ni lo vuelve a comentar, tal vez ni siquiera lo reproduce a otras personas. Es por esto que la atención al público es muy delicada y se debe siempre tratar de atender bien a todos por igual. Dependiendo de cómo sea la percepción, es decir, la imagen que tengan las personas de esa organización o de esa empresa, y de sus trabajadores, así será su conceptualización de la misma. Por tanto, es imprescindible atender adecuadamente, es decir, con cortesía, con respeto y consideración a todas las personas por igual. Al ser la atención al público un proceso comunicativo, vamos a ver que está compuesto entonces de dos partes. Estas dos partes, que en el proceso comunicativo serían el emisor y receptor, las llamaremos desde la teoría de la atención al público, usuario o cliente, que sería el receptor, y funcionario o servidor, que es la persona que dispensa el trato. El usuario o cliente se le denomina entonces a la persona física o jurídica que tiene una necesidad insatisfecha y a la que la organización entonces oferta sus productos o servicios con la finalidad de satisfacerla. Pueden ser de dos tipos, pueden ser externos o pueden ser internos. El usuario o cliente es nuestro público, es la persona más importante que tiene la organización, porque la organización vive y depende de ese público. El usuario no siempre tiene realmente la razón. Sin embargo, al ser nuestra persona más importante, nosotros nos debemos a esa persona y trataremos que su experiencia sea lo más agradable, sea lo más satisfecha. En el caso del funcionario o servidor, es aquella persona que es la que dispensa el trato. El funcionario lo utilizamos es para el área pública, para el área desde la administración pública, porque cumple funciones dentro de esa organización pública. El servidor es cuando hablamos de la empresa privada, porque sirve, es una persona que está también contratada con ciertas funciones, pero sirve a una empresa
que da una serie de servicios. Mientras usted esté identificado o la persona lo identifique con la organización o con la empresa en la cual usted labora, usted está siendo en ese momento parte indispensable de la imagen de la misma. Por lo tanto, todo lo que haga, bien o mal, va a afectar la percepción que se tiene de la misma. Por lo tanto, vamos a darle una serie de recomendaciones o tips que pueden utilizar para cumplir mejor con la llamada atención al público. Por otro lado, el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente o usuario espera, además del producto o servicio en sí, que es el que está ofertando esa institución o esa empresa. El servicio es algo que va más allá de la amabilidad y la gentileza. El servicio es un valor agregado para el cliente o usuario. Y en ese campo el cliente o usuario cada día es más exigente. Sin embargo, hay una serie de características que tiene esa atención al público. Esa atención al público, por ejemplo, debe ser eficiente y eficaz. Pero para que usted pueda ser eficiente y eficaz, usted debe tener una serie de elementos que permitan dar eficientemente y eficazmente esa atención al público. ¿Cuáles son esos elementos? Uno, primero debe estar preparado para dar esa atención al público, es decir, debe tener la información correcta, veraz y oportuna. Debe saber decirla con una buena dicción, debe manejar bien la información, debe conocer la institución, la organización, la empresa, debe conocer el servicio, debe tener el conocimiento necesario para poder dar esa buena atención. Al mismo tiempo, debe conocer además la estructura de donde trabaja. No es solamente lo que se está ofertando, sino debe conocer quiénes son sus jefes, cómo es la estructura organizativa de la empresa. Y hasta debe conocer dónde se ubica esa empresa o institución. Por ejemplo, en el caso de la administración pública, va más allá del hecho de que usted va a una taquilla de atención al público por una necesidad en específico. Por ejemplo, la emisión de un documento. Es decir, usted también debe saber dónde se encuentra geográficamente de la zona, de la calle. Todo esto es parte también de esa buena atención. La imagen también es un elemento muy importante porque no solamente es cómo decimos las cosas, sino todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra expresividad, cómo nos vestimos, es parte también en ese momento de lo que es la imagen corporativa de la institución o de la empresa. En el caso de la empresa privada estamos hablando de imagen corporativa. En el caso de las instituciones públicas estaremos entonces hablando de la imagen institucional. En ese momento usted no es quien es en su vida privada. Usted en ese momento es la empresa, es la institución. Y por lo tanto, todo lo que usted haga, cómo usted se ve o todo lo que usted dice es parte también entonces de lo que la empresa quiere decir o está diciendo. Y finalmente, otro elemento importantísimo para que usted pueda dar una buena atención al público tiene que ver con los recursos y el espacio físico en donde usted está entonces prestando esa atención al público. Ningún funcionario puede dar una buena prestación del servicio si no cuenta con las herramientas necesarias para tal fin. Ninguna persona, tampoco de una empresa privada, podrá realizar bien sus funciones si no tiene las herramientas mínimas para poder hacerlo. Entonces, no podemos de verdad exigir una buena atención al público de nuestros trabajadores hacia el público si nosotros, entonces, como supervisores, no le damos a ellos las debidas información, herramientas o capacitación para que pueda entonces atender a ese público.
El espacio físico también es súper importante. ¿Cuáles son las condiciones de esa infraestructura? Si tiene la ventilación adecuada, la limpieza, la iluminación idónea. ¿Cómo es el mantenimiento de ese sitio donde se está prestando esa atención al público? Si tiene la infraestructura acceso, por ejemplo, para lo que es adultos mayores, personas con alguna discapacidad, si se ha tomado en cuenta las particularidades culturales. Todo esto es un plus muy importante para la buena atención al público.